¿cierto?, de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Así que partimos con Alejandra. Alejandra, no me acuerdo bien en qué hoja quedamos, pero es como por aquí. Sí, buenas tardes a todos y todas. Íbamos a empezar a trabajar el tema de la investigación y sanción. Antes que lo que habíamos dicho, a título de recordatorio, habíamos dicho que la ley Karim iba a tener el mérito, digamos, de obligar a hacer investigaciones de maltrato y acoso en el sector privado, y en el sector público era que legalizaba los procedimientos MALS, que conocemos como los de maltrato, acoso laboral y sexual, y además introducía mejoras sustantivas. Entre otras cosas, les decía yo que había un derecho que estaba concebido de manera distinta, ya no es la concepción de que tengo derecho a que no me maltrate, sino que lo que tengo derecho, además de eso, es a trabajar en un ambiente laboral sin ningún tipo de violencia. Habíamos dicho también que no todo la violencia que existe en la administración, no toda obedece a acciones de maltrato o de acoso laboral y sexual. Existen otros tipos de violencia que no son muy fácilmente imputables a otras personas, como por ejemplo lo que pasa con el agobio laboral, que es la situación de sobrecarga extrema. También es una manifestación de violencia, pero que ya no es imputable ni siquiera a la jefatura intermedia, sino al servicio, y ahí es donde vienen todas las demandas de dotación, de bandas salariales, de grados, etcétera, etcétera, por una parte. Por otra parte, también dijimos que esta ley iba a trabajar fuertemente lo que era prevención, separado de lo que era investigación y sanción, y dijimos que esta ley incluía a los terceros y a quienes entendía como terceros, a las personas que sin trabajar directamente en el INE, en este caso, prestaban servicios para el INE, como podrían ser los servicios tercerizados. Les comenté un caso de conductores, como podrían ser casos de usuarios que también van a estar dentro del marco de esta ley. ¿Sí? Eso grandes rasgos. Y entonces íbamos a pasar ahora a la siguiente parcela, que era la de la investigación. Ya tenía los mínimos, qué sé yo, que ya lo hablamos, y habíamos pasado, me parece, ya a hablar de esto mismo, ¿ya? Insisto, hay una figura que es súper relevante. Yo, a propósito, les voy a contar una anécdota. Ayer tuve una reunión con el Ministerio del Deporte, con el ministro, y estaba el jefe de DAF, y entonces algún comentario le hice acerca de esta ley, y él me dice, sí, me dice, pero hay que hacerle un par de campitos nomás. Bueno, si esa es la filosofía, estamos mal. Entonces, lo que le quiero decir es que no hay pequeños cambios, hay cambios importantes que son súper necesarios de hacer y que tenemos hasta agosto, por lo menos aquellos que son dirigentes y dirigentes, para empezar a trabajar estas materias y a proponer estos cambios. Una de las cosas, ya me acuerdo dónde quedamos, pero ahora sí les digo que este procedimiento va a incorporar algo súper importante, que es el derecho de las víctimas, o víctimas, mujeres, hombres, da lo mismo, y los derechos de los denunciantes en el caso que no sean las víctimas. Acuérdense que esta ley nos va a permitir denunciar por algo que le esté ocurriendo a otro y no directamente a mí. Entonces, pueden existir, fíjense bien, en una investigación de esta naturaleza, pueden ser una misma persona o personas distintas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si a mí me están maltratando, podría ser yo la víctima, evidentemente soy la víctima, pero también yo la denunciante, la que hago la denuncia y la que participo en el proceso. Podría pasar también que fuera yo la víctima, pero no la denunciante, que hubiese denunciado otro en mi representación y que generalmente va a ser
alguien de Anfine. Por lo tanto, lo que quiero decir es que se amplía el abanico de las posibilidades y ya no es solo el fiscal y el inculpado o la inculpada, sino que va a participar en este procedimiento la víctima y los denunciantes, es que son personas distintas. Y eso es súper importante porque lo que pasa hasta el día de hoy es que la gente denuncia, pasa el tiempo y nunca jamás se entera de nada, y la verdad es que por cortesía la gente debería notificarles, pero por ley no. Entonces, esta ley es la que nos va a permitir plantear una participación más interesante para la víctima y los denunciantes. Dijimos que tenía que tratarse de una resolución fundada, la denegatoria. En otras palabras, no todo es investigación y sanción. Es necesario revisar el relato para darse cuenta. Le estoy diciendo de cuestiones que son bien evidentes. No crean que es buscar un resquicio para negar lugar a la investigación y a la sanción de violencia. Pero les estoy hablando de algunos relatos donde cualquiera los mira y ve que evidentemente no está hablando de una situación de violencia como más, sino que está en distintas figuras. Puede tener un mal clima laboral, puede tener un liderazgo disfuncional, puede tener agobio, puede tener mala onda también, pero yo le estoy hablando de cartas, como le digo, le digo yo relato, pero en el fondo es muy evidente porque nadie dice ningún hecho, por ejemplo. Entonces dice, yo, Alejandra, pido que se sancione a Marcela Herrera porque yo, cuando ella me mira, me siento mal y el maltrato significa tal cosa y la dignidad significa tal cosa, y uno la ve 2, 3 páginas y no logra entender qué diablo fue lo que pasó o lo que ha pasado. Y ese es un indicador fuerte, porque yo no le estoy hablando, y ahí sí hice hincapié la otra vez y ahora le voy a decir nuevamente, yo no estoy hablando de personas que construyan mejores relatos porque tengan mejor palabra, mejores estudios, no, yo estoy hablando de una cuestión súper concreta, estoy diciéndole, cuando una persona con o sin educación, con o sin falta de ortografía, como ustedes quieran, le dice algo y usted no entiende la idea, es porque en realidad hay un problema en la conceptualización del maltrato. No es razonable, no digo que esté mintiendo necesariamente, pero no es razonable que yo no le pueda decir a usted, mire, ¿sabe qué? Esta situación empezó a pasar más o menos en marzo de 2022, recuerdo que ese día yo venía de vacaciones y justo, me explico, ¿no? Si no soy capaz de ilustrar al menos algún hecho, entonces evidentemente hay problemas con el relato y la autoridad tiene la facultad de negar la investigación de manera fundada, naturalmente. Hay algunos principios y procedimientos que los vamos a analizar ahora. Habíamos hablado de esta facultad a los fiscales, que yo les comenté que huele muy mal, que es la facultad que tienen los fiscales de pedir que alguien que sea destituido no esté 5 años fuera del Estado, como ocurre con cualquier destitución en el proceso administrativo. Y era un poco esta sospecha, ¿no?, de que tal vez lo que estábamos privilegiando es que estos maltratadores y maltratadoras eternas se vayan de un servicio para otro. Y esa es como la paleteada, ¿me entiendes? Cuando ya no se puede sostener porque es evidente el carácter maltratador, entonces la vamos a destituir o lo vamos a destituir, pero tampoco le vamos a cortar en el Estado y se va a otro servicio, y así es como ha pasado, ustedes saben, toda la vida en la administración pública, ¿no? Se va de un servicio a otro moviendo de un lado para otro. Y habíamos terminado en señalar que los fiscales tenían que tener formación especialmente en materia de prevención y sanción de acoso, de violencia, y particularmente en temáticas de género. ¿Vamos a la siguiente, Marcela? Ahora sí. Ya. Los principios de procedimiento
fíjense bien, cuando hablamos de principios de procedimiento, desde el punto de vista legal, estamos hablando de reglas, es decir, hay una inspiración en estos principios, pero también hay reglas concretas. No es que no signifiquen nada, ¿me entiende? Nosotros nos acostumbraron a que no significara mucho nada, porque siempre hay una excusa, pero la verdad es que tienen importancia desde la iniciación y en adelante. Y entonces, estos procedimientos estos principios que van a guiar todo el procedimiento, desde que se inicia, desde el primer relato, hasta que se discute, que se estamos o no, hasta que se presenta la prueba y hasta la valoración de la prueba, que es un ejercicio distinto, porque algunos fiscales dicen, no hay prueba, y la verdad que es discutible, a lo mejor no la ponderó bien. Bueno, en definitiva, todo el procedimiento tiene que guiarse por estos 4 principios que van a ser centrales y que van a aparecer de aquí para adelante en toda la administración centralizada, o por lo menos a partir del 1 de agosto del año 2024. En primer lugar, la confidencialidad, que establece no una garantía de anonimato, pero sí una garantía de reserva. Y es súper importante esa garantía, porque vamos a ver que lo que era muy positivo que les acabo de comentar, esto es que se amplió el procedimiento ya no solo para el inculpado y el fiscal, sino también para los denunciantes y para las víctimas. Eso, que tiene algo súper positivo, puede tener como contrapartida, si no lo sabemos manejar bien, algo súper negativo, que es la violación constante del secreto sumarial. En otras palabras, lo que les quiero decir es que cuando mucha gente sabe algo del proceso, la posibilidad de filtrarse es alta, y esa posibilidad evidentemente tiene costos muy delicados para las personas, tanto denunciantes como víctimas y como eventuales inculpados, sobre todo si los inculpados terminan siendo inocentes finalmente. Ya hay una garantía de reserva, se la tienen que garantizar como sea que sea en la Fiscalía. En la imparcialidad, aquí tenemos que hablar del proceso, que tiene que ser racional, justo, que tiene que tener ciertos rituales, es decir, fases, de modo tal que uno no puede llegar y saltárselas, y que tiene que tratar, y aquí quiero no detenerme, pero solamente para que lo pongan por ahí entre paréntesis, el debido proceso, y en particular la presunción de inocencia, va a ser entendida acá como una regla de trato. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no es que no vaya a poder introducir modificaciones al procedimiento para que se ajuste a algunas características propias de la violencia, sino que yo tengo la obligación de tratar al inculpado como inocente. No es que tenga que garantizarle que sea inocente, ¿por qué se los digo? Porque mucha gente dice, oye, a ver, muéstrame las pruebas donde dice que yo haya acosado a nadie, o no hay pruebas. Y la verdad que es delicada esa afirmación, porque cómo se han valorado, podemos profundizar acerca de eso. Pero lo que quiero decir es que cuando le responden, no, porque tiene que ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, en realidad en este procedimiento está relativizado. Está relativizado en el sentido de que ese derecho de la presunción de inocencia pareciera tener menor relevancia que el derecho a gozar de un ambiente libre de toda violencia. ¿Y a qué sí va a tener derecho el inculpado siempre, en este sumario y en cualquier otro? Es a ser tratado como inocente. Y eso incluye la confidencialidad. Es decir, no pueden empezar a hablar a la primera de que el caballero es culpable si todavía estamos en el proceso. Ni el fiscal lo puede tratar como si fuera culpable, ni la fiscal, etcétera, etcétera. La celeridad, en este caso, y solo en este caso, en esta ley supone prioridad. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Hasta ahora, nuestro procedimiento dice que las investigaciones por maltrato y acoso tienen que ser rápidas, ¿ya? No dice nada más. No dice algunos otros plazos que nadie cumple, pero acá lo dice la ley.
¿ya? Y por lo tanto ya es distinto. Primera cuestión. Pero segunda cuestión, uno podría decir, oye, la ley está diciendo que sean rápidos, no está diciendo que sean lentos los de los atrasos y rápidos los de maltrato, o lentos los de secreto estadístico y rápidos los de maltrato. No lo dice así la ley, dice únicamente que deben ser rápidos. Pero como la administración nunca jamás han sido rápidos en los sumarios, de hecho sea de paso, lo más probable es que lo único que podamos exigir, a menos que nos contraten una batería importante de más personal para hacerse cargo de esto, es que al menos supongan prioridad. O sea, dado que utilizar un ejército de fiscales para hacerse cargo de todos los sumarios en tiempo y forma como debería ser, eso le vamos a decir a nuestra autoridad, al menos una interpretación adecuada de esta ley obliga a que los males sean prioridad, a que maltrato, acoso laboral y sexual sea una prioridad. Entonces usted me dice, mire, lo que pasa es que tengo 15 sumarios, por eso no he podido ver el suyo de acoso sexual. La interpelación va a ser no, el de acoso sexual primero. No importa cuál es la fecha, cuál es la relevancia que tenga la anterior. Esto es primero, ¿ya? Y finalmente hay otro principio que es un principio que se llama la perspectiva de género, que está definido legalmente de manera distinta a distintos enfoques de género que existen y que provienen esencialmente del mundo de las ciencias sociales, que en el derecho en concreto va a significar que usted tiene que hacerse cargo de las brechas culturales, obviamente, que existen entre hombre y mujer, y que han generado desigualdades conjuntamente con hacerse cargo de los prejuicios, de los estereotipos y de los libretos, que es lo que vamos a ver a continuación. Quiero ponerle un ejemplo en esta cuestión porque quiero que la entiendan sumamente bien desde un punto de vista legal. Lo voy a decir 100 veces, desde un punto de vista legal. No me va a venir a decir una antropóloga, por ejemplo, que la visión es restringida, porque claramente es restringida, porque lo legal siempre es restringido, siempre es más acotado, siempre complejiza menos la realidad, la simplifica, y entonces es más concreto. Sí, evidentemente, yo no quiero hablar de materias de género porque soy incompetente respecto de ello, pero sí puedo decirles qué significa desde el punto de vista legal un sumario con perspectiva de género, ¿ya? Y aquí un paréntesis. La ley no solamente intenta igualar la cancha en materia de género, también hay otras materias que frecuentemente olvidamos, pero que tienen un tratamiento legal muy parecido. Por ejemplo, en el derecho del trabajo en general, la perspectiva del juez es pro trabajador, ¿ya? La perspectiva del juez. ¿Por qué? Porque entiende que entre el empleador y el trabajador hay una brecha insalvable. O sea, el trabajador, incluso sindicalizado, está en una posición desigual respecto de su empleado. Y como eso es así, entonces la ley de alguna manera tiene que equipararlo. ¿Y cómo lo equipara? Por ejemplo, le dice, cuando uno tiene que presentar documentos sobre el contrato, sobre los anexos de contrato, sobre las liquidaciones de remuneraciones para poder demostrar cuánto ganaba o cuál era su horario, la ley le va a decir, no, ¿sabe qué? Esto yo se lo voy a exigir al empleador y le voy a poner más carga al empleador. ¿Por qué? Porque sospecho que el empleador que tiene más poder, que tiene los computadores, que tiene los testigos, que tiene todos los documentos, ¿verdad? Está en mejores condiciones que usted, trabajador, de asumir esa prueba. Y como está en una posición de disparidad, voy a intentar mecanismos legales para hacerlo más o menos equilibrado, para hacer que esa desigualdad no se reproduzca en el proceso. Algo parecido pasa con la ley del consumidor. Imagínense, usted va a ir a reclamar contra Ripley y usted es apenas, igual que yo, una consumidora. Evidentemente, cuando empiecen a pedir determinadas cosas, es obvio que la empresa está mejor preparada que yo en todo.
en todo, porque lo tiene todo para ganarme. Y entonces la ley tiene que hacer algo para tratar de equiparar la situación. Muy parecido va a pasar con la perspectiva de género y muy especialmente en los casos de acoso laboral, de acoso sexual, perdón, donde habitualmente la única prueba que tenemos es un relato, es un testimonio único. Y hay una desigualdad de poder de manera evidente. ¿Tiene algún sentido desde el criterio que el fiscal, por ejemplo, le esté pidiendo millones de pruebas a la víctima sobre lo que hizo el caballero, que es el jefe, que le duplica en edad, que todos sabemos que antes le decían el viejo verde, ¿verdad? Y que le andaba invitando a salir y el fiscal empieza a presionar a la víctima como si la víctima tuviera pruebas, que la verdad es que lo más probable es que no las tenga, que tenga muy pocas y que el empleador en cambio tenga bastantes. Y el empleador, perdón, el acosador. Y que el acosador diga, desde esta posición, ¿no? A ver, pruébenme, porque existe la presunción de inocencia. Y nosotros le vamos a decir, no, cuidado, pruébenme usted que no estaba a las 5 de la tarde en el parque, ¿sí? Discutible o no discutible, el enfoque de género lo que va a intentar hacer es igualar la cancha entre víctima y victimario, entre hombres y mujeres, por las desigualdades históricas, entre empleador y trabajador, entre consumidor y multitienda, tiene que hacerlo. Y entonces, qué bueno es que lo haya planteado. Vamos, entonces, la perspectiva de género en derecho va a significar que usted tiene que hacer algunas cuestiones relevantes desde el punto de vista procesal para hacerse cargo de esa distancia. Insisto, a las mujeres nos cuesta más denunciar, hay más episodios de violencia, hay menos calidad o tipo de pruebas, etcétera, 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 tienen que ser consideradas. Pero fundamentalmente lo que no pueden haber en esa investigación, en esa sanción, son prejuicios, estereotipos y libretos que son muy habituales en cuestiones como esta. Mire, les quiero poner un ejemplo bien clarito que además va a utilizar la Corte Suprema, por eso que es importante. Va a decir algo que va a marcar un antes y un después, y que yo sé que ustedes me van a entender. Cuando una persona, una mujer usualmente denuncia acoso sexual, la primera ocurrencia que tiene, esto es hombre o mujer porque funcionalmente ha sido así, no es que yo quiera decir que todos los hombres son malos y las mujeres son buenas, no. Lo que quiero decirles es que generalmente la mujer denuncia a su acosador sexual, es decir, a aquella persona que está realizando insinuaciones de carácter sexual sin su consentimiento, porque no es que le guste el caballero, ¿me entienden? Fíjense que la actitud del acosador, comillas, va a ser casi siempre la misma. Primero le va a meter como caja a la presunción de inocencia. Y lo segundo, y aquí sí que hay un ejercicio muy curioso que va a expresar muy bien lo que es la perspectiva de género, va a tratar de demostrar que la víctima tiene una historia sexual abundante previamente al suceso. O dicho de otra manera, él va a decir algo así como, miren, anduvo con este, se acostó con este, siempre ha aceptado retal. Y eso pareciera ser que fuera una prueba relevante. Y la Corte Suprema razona adecuadamente y dice, ¿qué quiere demostrar? ¿Qué quiere demostrar? Quiere demostrar que a lo mejor a esta señora le gusta mucho tener relaciones sexuales y por eso había que acusar de ella. Eso es lo que quiere demostrar. Bueno, esa prueba es una prueba evidentemente teñida por una mirada prejuiciada acerca del género, porque al revés no ha pasado nunca. Se los digo honestamente, yo no soy feminista ultranza, pero al revés yo nunca he visto jamás que un hombre haya acusado a una mujer por connotación sexual y a la mujer se le ha ocurrido decir, oye, mira, pero si este otro anda con esta,
Es como que no existe. Al revés, sí, existe mucho. Entonces, la Corte Suprema va a decir, ¿sabe qué? Esa prueba es una prueba ilícita. Porque lo que estamos haciendo en buen castellano es decir, ¿sabe que esta se la buscó? Eso es lo que estamos diciendo. Y por eso queremos demostrar para atrás todo lo que ella ha hecho sexualmente. Y eso la revictimiza. ¿Me explico, no? Entonces, aquí el criterio y la formación de los fiscales va a ser determinante para que esto no pueda volver a ocurrir. Vamos a la siguiente, Marcela, para que no nos quedemos corta de tiempo de nuevo. Yo hablo mucho, ese es el problema. Les pido disculpas. La perspectiva de género va a estar definida por la ley CAIM de una manera que va a decir que hay que adoptar medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación de género basada en el género solamente. El ejemplo que les acabo de dar es un ejemplo de género exclusivamente, no es que tenga relevancia, no es que sea irrelevante que haya sido mujer o haya sido hombre. El historial sexual de la mujer es el que, comillas, le importa al acosador para demostrar en su cerebro que entonces la víctima se lo buscaba. ¿Ya? La doctrina de la Corte Suprema va a ser más concreta y va a decir que es un modelo de análisis el enfoque de género, ¿verdad? Que va a tratar de eliminar los prejuicios y los estereotipos asociados a esto. Y también la Corte Suprema va a decir que cuando se valore la prueba, es decir, cuando tengamos los testimonios de todos ustedes, más los WhatsApp, más los correos, tenemos que tratar de liberarnos de los prejuicios, estereotipos y libretos, que los vamos a trabajar recién. Desde un punto de vista jurídico, insisto, y voy a ser majadera con esto, la perspectiva de género es una herramienta de análisis que va a tener mucha relevancia durante todo el proceso, ya hasta la rendición de prueba, ya hasta cómo entendemos la prueba, pero no es una herramienta de decisión. O dicho de otra manera, no voy a fallar a favor de la mujer por el solo hecho de ser mujer, ni en contra del hombre por el solo hecho de ser hombre, porque no es una regla de decisión, es un modelo o una matriz de análisis, que lo que va a intentar es establecer criterios para que la igualdad, al menos formal, se produzca y entonces no esté discriminada la mujer por algún tipo de estereotipos. Pero no es que tenga que fallarse a favor de la mujer. Se lo digo porque hay gente que ha vulgarizado mucho este tema y cree poco menos que, por ejemplo, si estoy yo y una persona más varón al lado mío y a mí me pega el mismo tipo, lo mío es violencia de género, lo de mi compañero es violencia. No, así de vulgar no es. Así tan vulgar no es. Desde el punto de vista intelectual me refiero, la vulgaridad. No tanto. Esto es una herramienta concreta, es una matriz de análisis que tiene que contener normas que reflejen este enfoque de género de una manera adecuada. Por ejemplo, otro ejemplo más, la prueba indiciaria. Esto todo se lo voy a mandar por escrito, así que no se preocupen de esto. Comillas. A veces, cuando las pruebas son escasas, algunos solo tienen indicios. Las víctimas solo tenemos indicios. Por ejemplo, yo no tengo directamente la prueba de que el caballero me está acosando, pero ¿sabe qué? Tengo algunos WhatsApp que me mandan a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Y entonces eso no es plena prueba, porque eso no dice necesariamente nada, pero al menos un indicio, al menos algo está permitiendo decirnos, y entonces por ahí partimos. Eso es lo que le va a decir la Corte Suprema y el juez. Vamos a la siguiente, Marcela. Esto como una teoría, insisto, yo soy muy respetuosa de las ciencias sociales en general. Todo el modelo de análisis de género proviene de las ciencias sociales, no del derecho. Pero el derecho es súper ultra concreto. Entonces, las cosas que significan algo de un sentido más general socialmente suelen tener un significado muy concreto para la ley. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que proponer una investigación o una sanción libre de prejuicios o estereotipos o libretos, eso
tiene una definición legal, ¿ya? Y si se fijan bien, vamos a decir que hablamos de prejuicios. A diferencia de lo que hablamos por eso le digo, yo también hablo de prejuicios, qué prejuicioso eres, qué sé yo, desde otro punto de vista. Lo que me interesa es ahora trabajarlo desde el punto de vista legal. El prejuicio, desde el punto de vista legal, va a estar definido como creencias infundadas. Y el carácter infundado va a ser lo llamativo, generalmente negativa, acerca de una persona. Como, por ejemplo, los negros son más tontos. No es solo feo, sino que esencialmente es infundado, es ridículo, es contrario a la lógica. ¿Cómo es que el color de piel pudiera tener alguna incidencia sobre la inteligencia? ¿Me entiende? Entonces, el carácter infundado va a ser el determinante. Los estereotipos son creencias infundadas sobre colectivos, ¿ya? Nuevamente, hay algunas cosas que parecen obvias, pero no lo son. Por ejemplo, la gente dice, todos los adultos mayores son malos para la tecnología. Y ese es un estereotipo que no resiste análisis. La verdad que las últimas encuestas, a propósito de ustedes que son buenos para las encuestas y los números, arrojan que la brecha en redes sociales es más relevante el factor pobreza que el factor edad. O dicho de otra manera, las personas mayores que tienen recursos en general no tienen brechas digitales. Fíjense bien, ¿no? Estudio de la Universidad de Chile, por lo menos yo a mi universidad la respeto. Pero, si usted me dice, todos los niños son buenos, depende, por los niños que no tienen internet, no. ¿Me entiende? Entonces aquí hay un estereotipo. Nuevamente es el carácter infundado lo que va a marcar. Y los libretos tienen que ver con creencias infundadas, pero no sobre un colectivo, sino sobre ciertas categorías de personas a las que nosotros decimos que tienen que hacer algo. Por ejemplo, le puse ahí, los funcionarios públicos. Esta idea de que los funcionarios públicos son todos flojos, o son todos buenos, o no, nadie dice eso, la verdad, son todos flojos. Esa es una de las cosas que dicen, y que constituye un libreto, es decir, algo armado, algo que agarramos por alguna parte que tiene que ver con lo que la persona es, no con lo que ha hecho. Porque es distinto decir, oye, mira, la Marcela es media floja, o a veces es media floja, es decir, todos los funcionarios públicos son flojos, ¿ya? Algo parecido pasa con los carabineros, ¿eh? Los carabineros dicen ahora, oye, me extraña, ¿cómo apareció un carabinero tomando copete en la calle? Si es carabinero. Bueno, los carabineros son personas igual que todos nosotros, igual que los funcionarios públicos, igual que todos, ¿me entiendes? Pero esos son libretos, son algo así como este disco rayado que nosotros tenemos metido respecto de determinadas categorías de personas y que los traemos casi desde la primera infancia y hasta viejos ya, pues, y nos comportamos de esa manera respecto de eso. Una sanción o un informe con perspectiva de género, con enfoque de género, aparte de hacerse cargo de las herramientas procesales en el camino, como suponer que la víctima tenía menos pruebas y por lo tanto había que cargar al victimario, etcétera, nosotros además vamos a tener que tener puesto sobre la mesa que esto no puede ocurrir. Que si hay en fiscalía alguien que quiere reproducir una sanción basada en prejuicios, estereotipos o libretos, entonces es contrario al enfoque de género. Vamos con la siguiente, Marcela. Insisto, son dos materias separadas, prevención, investigación. El plazo de iniciación, yo lo había hecho esto antes que saliera a publicar la ley, entonces está mal. Eso la ley decía 6 meses después. Sí, 6 meses, pero es el 1 de agosto, ¿ya? Hay un tránsito en el sentido de que todos los maltratos, acosos laborales y sexuales que ya están siendo tramitados por los actuales MALS van a seguir tramitados por esos, ¿ya? Y los nuevos MALS no van a poder referirse a ningún hecho ocurrido con anterioridad al 1 de agosto, porque de lo contrario usted vulneraría una regla que se llama la de la irretroactividad, que es una palabra compleja, pero en castellano significa que usted no puede juzgar con este instrumento hechos pasados,
los hechos pasados se juzgan con el instrumento que existía en el pasado, o sea, ahora. Vamos a la siguiente, Marcela. Aquí yo algunas reflexiones que quería dejarles relacionadas con el rol de las asociaciones. Esto es sumamente relevante, tienen que discutirlo, por favor, chiquillos. Esta es una oportunidad, no les vaya a pasar lo que me dijo ayer el DAF de deportes, de que había que hacer pequeños cambios, no. Esta es una oportunidad para las asociaciones, pero cuidado con confundirse que nosotros, las asociaciones y los que estamos de este lado, no somos los empleadores, no somos los que tenemos que andar promoviendo que se despida a las personas. Nosotros, al contrario, las defendemos. Obviamente que dentro de ciertos límites, porque si usted me dice que después de todas las capacitaciones que se pudieran hacer sobre ley Canim, por ejemplo, desde el 1 de agosto, resulta que al caballero todavía le parece razonable andar rayando los apuntes, qué sé yo, suyo, y los pone todo en rojo y le pone mancha, y grita y golpea sobre la mesa, así después de todo el trabajo de prevención que se ha hecho, o de, al menos de capacitación, ese caballero sí, oye, que se vaya, ¿no? Evidentemente, pero no de romperraja, ¿no? Porque hay conductas que están en el límite. Hay otras que son muy claras, muy evidentes, y que han sido maltrato aquí y en la quebrada aquí no vengan con nuevos tiempos. Pero hay otras que están en el límite, y que son delicadas de tratar. Entonces, lo que vamos a decir, primero que todo, las asociaciones tienen que participar en la confección de los protocolos. Tienen, no es que puedan ni que quieran, tienen que participar. Y tienen que participar con los contenidos que evidentemente protejan de mayor manera a los y los trabajadores. En segundo lugar, entonces, tienen que fiscalizar el cumplimiento. Acuérdense que el ANFINE no es el empleador. Por mucho que detestemos a algunas personas maltratadoras, el ANFINE no es el empleador. Quien tiene la carga de hacer prevención, protección y sanción es el empleador, no el INE, ni el ANFINE. Perdón, no el ANFINE. Por lo tanto, el ANFINE lo que tiene que hacer es fiscalizar que se está haciendo, estar ahí como carabinero encima. Tiene que fiscalizar que se den todas estas 4 áreas que le exige como acciones distintas: difusión, sensibilización, formación y monitoreo, que significan cosas distintas para el mundo de los psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y en general el mundo de las ciencias sociales, que tienen que fiscalizar el cumplimiento de los principios de procedimiento, que tenemos que participar también en la instalación de cuestiones violentas que no necesariamente son acoso, pero son violentas. El agobio laboral, yo lo anticipo, a mí me parece desde afuera que la situación de las recolectoras de, ¿cómo se llaman?, de productos continuos es agobio. O sea, hay evidente falta de dotación ahí, de modo tal que cada una se lleva una cantidad de vegas inaceptable. Esa es mi opinión desde afuera, desde el tiempo que conozco al INE. Y debe ser garante de la promocionalidad también, la asociación. Acuérdense que no porque alguien, lo que no quiero es que comprendamos que porque alguien cometió violencia, eso es sinónimo de despido, porque si no le estamos haciendo la pega al empleador, pero eso no es. Sabemos que hay mecanismos intermedios y sabemos también que algunas veces se utilizan estos procedimientos, sin ser mentira, se utilizan estos procedimientos para perjudicar a alguien, eso lo sabemos. Entonces, evidentemente el INE no puede perder ahí su perspectiva histórica de ser un sindicato que claramente aboga por la eliminación de la violencia, pero no aboga por el despido de todos los trabajadores. Pues no nos confundamos. Mire que yo todavía creo que esta ley mal manejada puede ser muy peligrosa, no en el sector de ustedes, porque por suerte existen asociaciones de funcionarios, pero en el sector privado, cuidado, mire, ahí pueden haber despidos importantes en manos de malos empleadores. Vamos a la siguiente, Marcela. Aquí sí, porque ya si no nos vamos a atrasar mucho. Como conclusiones a grandes rasgos, si ustedes se fijan, yo les quiero recordar, eso sí, estimados y estimadas, este material no es autoexplicativo, le sirve mucho a la gente que participó de las charlas. A lo más yo les recomendaría ver las 2 charlas,
y verlas en los que no pudieron para poder entender el PPT, porque el PPT está hecho no como soporte único y exclusivo, sino que básicamente para quienes estuvieron o para quienes puedan escuchar los contenidos. No es como otros PPT que en sí mismo sirve de mucho. No es la pretensión. Bueno, las conclusiones es, primero, la primera, si entendemos esto, entendimos la charla. La ley Karim es la primera ley procesal y sustantiva, es decir, que se refiere tanto a la violencia en el mundo del trabajo como concepto, con prevención, con etcétera, etcétera, pero también procesalmente, es decir, qué tipo de procedimiento, cuáles son las fases, qué principios lo inspiran, etcétera, etcétera. Y es la primera que se va a dedicar en Chile. A diferencia del sector privado, bien o mal, el sector público está más preparado. ¿Por qué? Porque ha tenido procedimientos malos, bien o mal, desde el año 2015, y nosotros yo creo que ya sabemos cuáles son las dificultades, las principales pifias, los principales errores. Y hay que modificar los protocolos, y hay que distinguir claramente el espacio de la prevención de la investigación, independientemente si son dos instrumentos distintos o uno solo, los contenidos tienen que estar muy separados. La prevención debe contener mínimos legales, no es así como vamos a prevenir, no, mínimos legales, y esos mínimos legales son de cargo del empleador, no es obligación de ANFINE, aunque deseable sería, ¿verdad?, que ANFINE también tuviera una política de eliminación de la violencia. La investigación es un procedimiento reforzado, modificado el actual procedimiento, fundamentalmente al incorporar a víctimas y denunciantes dentro del proceso. La investigación va a estar en todas sus etapas, con especial énfasis en la valoración de la prueba, señalando que tiene que tener un principio, y en particular un principio de perspectiva de género. Los fiscales deben estar preferentemente formados, la ley dice preferentemente, no hubiese sido de ahí que dijera obligatoriamente, pero a la palabra preferente le vamos a sacar partido, en el ANFINE al menos, en materias de género, deben, y todo ello, ¿verdad?, la participación del ANFINE en la construcción de los protocolos, sin olvidar que hay un rol distinto entre empleador y trabajador. ANFINE es el sindicato, ¿verdad?, de los trabajadores del INE y del INE. ANFINE quiere que no haya violencia, pero ANFINE no es el jefe. La pega que está mandando la ley Karim es una pega esencialmente imputable al empleador, pero que también nos entrega un mensaje como sociedad, y es que tenemos que tratar de procurar el buen trato antes de que prevenir el maltrato. Esa es la idea general. Yo, Marcela, por ahí me quedo porque ya me estoy yendo mucho de nuevo, y me imagino que hay alguna gente que quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o lo que sea. Eso. Muchas gracias desde ya por su atención gentil a todos y todas. Muchas gracias, Alejandra. Colegas, si alguno tiene alguna consulta que realizar. Oriana. Consulta. Entiendo lo que señalas, Alejandra. Hola, buenas tardes a ti y a todos, y gracias por la presentación. Que, bueno, ANFINE y los otros, me imagino, otros sindicatos y el cine quizás, no lo sé, van a estar, comillas, fiscalizando que todo esto se cumpla. Nosotros como funcionarios, ¿qué podríamos hacer para asegurarnos o estar atentos de que esto ya esté moviéndose dentro de la institución? O sea, bueno, gracias, Oriana, por la pregunta. Lo primero es echar a los representantes, o sea, en este caso ANFINE. Yo en el cine no cacho mucho si hay alguna, pero me imagino que la van a realizar también, porque hay mucho maltrato honorario también. Fiscalizarla, efectivamente, pero yo creo que nosotros también tenemos que hacer algunas medidas para cambiar el switch. Por ejemplo, mire, le pongo un ejemplo. A mí no me gusta el actual enfoque de prevención que le ha dado el servicio civil a la violencia, porque el enfoque, si ustedes se fijan, casi todos los procedimientos son los mismos,
que el maltrato puede ser horizontal, vertical, que esto constituye maltrato, que esto no constituye, y ese es un enfoque que previene la sanción, pero no el fenómeno. El enfoque debería ser cómo es que tenemos buenos ambientes, cómo es que trabajamos el buen trato antes que el maltrato. Entonces, eso es algo que podemos empezar a hacer desde ya. Yo les aclaré la otra vez, por favor, no se vayan a caer en el deber de cortesía que ustedes tienen que tener como funcionarios y funcionarias públicas, y que no es otra cosa que la buena educación que nos decían los abuelitos y las abuelitas, buenos días, buenas tardes. No se caiga en eso, por mucho que le caiga mal, su compañera sigue siendo funcionaria y usted sigue teniendo una obligación. Pero yo, esencialmente, a su pregunta, Oriana, yo creo que la pega es del empleador primero y de los dirigentes segundo, y entonces la labor de ustedes como funcionarios y funcionarias es hinchar, lo digo con todo respeto y los dirigentes saben, hinchar ANFINE. ANFINE puede transformarse incluso en denunciante de algunas acciones, y eso hay que discutirlo bien, porque tampoco es que vayamos a empezar a dejar la escoba con esto. Eso, Oriana, no sé si le sirve la respuesta. Sí, Alejandra, una pregunta. Esta es una ley, entonces, ¿dentro del Estado se siguen aplicando las sanciones del estatuto administrativo o existe otro tipo de sanción? Sí, no, solamente el estatuto administrativo con las facultades preventivas reforzadas, que es un poco toda la separación que ya conocemos, pero sigue siendo el sumario administrativo. Lo que cambia es sustancialmente el procedimiento, pero no las sanciones. Las sanciones siguen siendo las mismas. Con excepción de esto que, te insisto, que hay que tenerle mucho cuidado, que es la destitución sin el pago de los 5 años fuera. Que podría ser algo que en lo que hay que fiscalizar y estar atento, porque me temo que eso va a beneficiar a la jefatura, no a los trabajadores. Lo veo muy difícil. Claramente. Oriana, ¿levantaste de nuevo la mano? Sí, mira, gracias Marcela. Mi pregunta tiene que ver con ocurriendo el hecho, porque de repente puede ser un hecho o un sentimiento, como tú decías, Alejandra, o algo que me incomoda, algo pasa en mi corporalidad que obviamente no vale la pena invalidar lo que uno siente o nuestro colega siente o Así le es. sucede. Ya, en ese mundo de sentimientos y sensaciones y cosas, o sea, lo más fácil sería lo que es demostrable, lo otro es más complejo. ¿Cuánto tiempo debería pasar o es prudente o mm, para que uno pueda denunciar? Y por ejemplo, si he llegado un minuto, por ejemplo, si una vez que en agosto dices tú que debería estar implementada esta ley, si no está definido algo en la institución, uno tendría que recurrir a Anfine para que lo presente donde corresponda, o uno debería mandarlo a quien en estricto rigor si uno no está esto. Y lo otro es cuánto tiempo debería pasar, o no hay un plazo, por ejemplo, en el caso del acoso sexual, en el caso de la mujer, que pasan años en que uno se atreva a denunciar. ¿Cuánto tiempo hay en esos plazos entre que yo lo denuncio, o lo activo y no hago nada, y lo callo, por Sí, miedo, por sí. represalia, etcétera? Qué buena pregunta. Oriana, mira, lo primero que yo quiero decir es que cuando yo discuto de un relato, no tiene que ver con que sean percepciones, no. Tiene que ver con que hay relatos que de verdad dan cuenta de cuestiones distintas, dan cuenta de enojos. Mira, hay un grupo fuerte de personas que fueron amigas, familias incluso, y que después se pelean por alguna razón, y que cuando se pelean empiezan a reproducir conductas que tenían antes cuando eran amigas. Entonces, por ejemplo, oye, ya, vos, pásame el agua. Y la otra es, no, eso es violento. Ese tipo de relatos yo creo que desgastan lo poco y nada de recursos que tenemos, ¿me entiendes? Y hay varios, y hay bastantes. Lo que en el caso del acoso sexual, Oriana, yo no he conocido ningún caso que sea falso, ninguno. Y por eso me da rabia que los fiscales no hagan la pega de ponderación de la prueba adecuadamente, porque ahí sí hay componentes de género bien importantes. Mira, tú dijiste uno. En primer lugar, la víctima de violencia se demora en denunciar.
se demora bastante. Entonces, no es como cuando yo me enojo porque me botaste el vaso, porque si me botaste el vaso y hace 8 meses es legítimo decir, oye, ¿qué tanto le va a molestar si está 8 meses después denunciando? En el caso del acoso y la violencia no es así. Hay un tiempo razonable en que la víctima se toma para determinar, para decidir, para hablar con alguien, y ese tiempo de repente no es comprendido por los fiscales, pero sí, es razonable, es súper razonable. ¿Cuál es el tiempo límite, creo yo, cuando ya no tiene sentido? Cuando ya han transcurrido 4 años. ¿Y por qué cuando han transcurrido 4 años? Porque ahí ya prescriben. Y entonces, ¿qué sentido tiene iniciar una investigación de algo que ocurrió hace 4 años cuando va a terminar prescrito? ¿Me entiendes? Pero no es que no le quite fuerza al relato. Por eso los fiscales tienen que estar tan preparados. Hay mucho material especializado de género en este tipo de cosas. Me refiero no solamente de las ciencias sociales, de la PDI, de Carabineros, hay mucho trabajo sobre el concepto del relato único, porque generalmente es la única prueba. Y entonces hay que trabajarla bien. ¿Se acuerdan que yo le decía, oye, a mí me parece impactante que de repente en oficinas pequeñas la gente diga que nadie vio nada raro? Yo creo que tienen más bien ganas de correrse de un conflicto, pero las cosas raras, intuitivas, uno las ve igual. O sea, perdóneme, pero yo me doy cuenta cuando llega a la oficina una joven, súper ultra buena moza y como el caballero de siempre, al que siempre le hemos dicho viejo verde, reacciona. No veo el acto, pero sí veo su reacción, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas que hay que empezar a trabajarlas de manera distinta. Y eso no significa que usted tenga que acreditarlo todo. Tampoco que mienta, obvio, pero hay un piso de acreditación que uno sabe. Por ejemplo, otro ejemplo que es maltrato, no acoso laboral. Cuando, supongamos que yo trabajo en un equipo donde habemos 5 abogados o abogadas, una secretaria y un jefe. Y yo permanentemente estoy cachando que en las reuniones de equipo hay una colega que no está yendo. O sea, yo no tengo idea por qué, pero sí sé que no está yendo. Entonces, es poco probable que a lo mejor yo la llame a preguntarle por qué no está yendo. Pero si me preguntan en un sumario y me dicen, oye, a usted le consta que la señorita no estaba yendo o no la estaban invitando o ella dice que estaba excluida, sí, pues sí me consta. Claro que me consta, pues, si no estaba yendo a las reuniones. Entonces, hay un ejercicio que hay que hacer que es más profundo. Yo no parto de la base que las víctimas mientan. Yo no he visto denuncias falsas. Lo que sí he visto son denuncias equivocadas. Y en denuncias equivocadas, que es distinto. Denuncias que obedecen a otros fenómenos. ¿Me explico, no? Sí. Podríamos estar toda la tarde, Oriana, conversando en todos casos de este tema, pero el trato de... es muy interesante. Gracias Alejandra. Sí. Oye, Alejandra, respecto a la celeridad que indica la ley, ¿cuáles son los márgenes de celeridad? Tiene establecido unos márgenes bien acotados, fíjate, creo que hay un máximo tope de 6 meses para todo. Tope, tope. Bien. O sea, desde el inicio y hasta el fin, y hasta la sanción, como tope. Así Pero que eso es con toma de razón de la Contraloría. no, sin tomar No, razón. La ya. Contraloría Interna no. nomás. Ya. Pero por lo menos no estamos 2, 3 años. Yo Sí, creo que ahí, o sea, en este minuto yo creo que hay procesos nuestros que tienen más que 2 años sí, investigando. exacto. Eso, Marcela. Ok. No sé si hay más preguntas, colega. Parece que no. Alejandra, muchas gracias, como siempre, por explicar claramente. Vamos a compartir el link de la grabación de esta segunda parte para quienes no hayan podido participar o quieran profundizar más. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todos y todas. Un placer como siempre. Que se encuentren bien. Hasta luego.